Soy un guardaparques en Great Smokies. Creo que lo que habita aquí vino del mismísimo infierno. Es sumamente escalofriante. ¡Hey! Hola a todos. He vivido en el este de Tennessee la mayor parte de mi vida. Al crecer escuchaba cuentos de viejas y leyendas urbanas sobre criaturas extrañas que deambulan por el bosque. Durante mucho tiempo pensé lo que pensaban todos los demás niños, que todo esto eran historias contadas para asustar a los niños y alejarlos de lugares peligrosos para que no cayesen a un barranco o quizás se perdieran en la enorme naturaleza. Nunca pensé que todo esto fuera más que historias inventadas. Eso no quiere decir que no pasara mi parte del tiempo con las mantas bien tapadas sobre mi cabeza cuando el viento soplaba ramas contra mi ventana que daba al bosque. A medida que crecí me encontré gravitando hacia las historias de extrañas criaturas en el bosque. Esa curiosidad es lo que me impulsó a investigar este tipo de cosas en mi tiempo libre. La gente de por aquí parece estar obsesionada con Pie Grande, como si fuera una celebridad local. Suelen ignorar o restar importancia a otros críptidos. La verdad es que no sé por qué. Con los cientos de miles de acres de bosque inexplorado y apenas explorado, parece que hay mucho espacio para que cualquier cosa que tenga ganas de establecerse allí pueda quedar en relativa paz. Yo soy más fanático del hombre perro, extraoficialmente, por supuesto. Una vez que me gradué de la escuela secundaria, mi único objetivo era convertirme en un guardaparque. ¿Dónde más podrías ir a trabajar y estar rodeado de una naturaleza tan gloriosa, e incluso en su forma más peligrosa? Hay literalmente docenas de historias que podría contar, pero la que se queda conmigo es la de los excursionistas de hace un par de años. Recuerdo que era a principios de octubre. Siempre hago la caminata hasta Klingersman Dome varias veces durante el otoño. Mirar el lienzo de árboles que arrojaban una infinidad de colores y que parecían un espectáculo de fuegos artificiales de la naturaleza reforzó que había tomado la decisión profesional correcta. Estaba patrullando cuando llegó una llamada para ir a las cabañas cerca del lago Fontana. Obtuve la dirección y me dirigí hacia el sur, cruzando hacia Carolina del Norte. Cuando llegué me recibió una mujer que me dijo que su marido, su hijo y su cuñado habían ido al lago a pescar, pero que no habían regresado. Yo obtuve la información que necesitaba sobre su descripción general, cosas como nombres y descripción del carro y el barco, y luego salí a buscarlos. Dijo que se dirigieron a Wolf Creek. Llamé y le dije a la estación que conduciría hasta Flat Branch para ver si se habían metido en el río allí. Fue un viaje decente para llegar ahí, pero también fue un viaje decente para llegar a prácticamente cualquier lugar en los bosques de las montañas humeantes. Cuando llegué encontré 3 camiones estacionados a un lado. 2 de ellos tenían remolques de barcos vacíos. Revisé la descripción que me había dado su esposa y conducía con una de las camionetas. Tenía un punto ahora de partida para mi búsqueda. Caminé hasta el agua y miré a ambos lados, esperando tener suerte y encontrarlos regresando de un duro día de pesca. Pero no tuve tanta suerte. Había una casa cerca, así que me acerqué y les pregunté si habían visto a mi presa. El hombre dijo que él mismo había estado pescando ayer, y recordó haber visto un barco como el que describí con 2 hombres y un niño en él. Le pregunté en qué dirección iban y dijo que hacia el oeste. Le pregunté si tenía un bote y podía llevarme a Wolf Creek. La conducta del hombre cambió de amistosa a mortalmente tranquila. Estuvo de acuerdo en llevarme al otro lado del río, pero no hasta Wolf Creek. Acepté lo que pude conseguir. Después de correr rápidamente de regreso a mi camioneta para buscar mi mochila, me llevó al otro lado y se fue rápidamente. Había aproximadamente 1 kilómetro hasta el campamento rural en el que sospechaba que habían acampado. Comencé a caminar por la orilla del río, estando atentos a ellos. No pasó mucho tiempo hasta que vi un barco en la orilla. Me acerqué al barco y parecía ser el correcto.
Todo en el informe de esta persona desaparecida parecía de alguien que se quedó fuera más tarde de lo planeado. Fue demasiado fácil. Me encantaría encontrarlos sentados junto a una fogata a punto de hacer las maletas e irse a casa. No me llevó mucho caminar hasta el campamento, pero cuando llegué allí, las cosas dejaron de ser bastante felices. Solo habían 2 tiendas de campaña instaladas, pero ambos parecían como si alguien o algo las hubiera destrozado. Revisé el interior de cada uno y encontré sacos de dormir y equipo general del campamento esparcidos por todos lados. Hice lo mejor que pude para no perturbar nada. Cuando llegué a la segunda tienda, encontré algo mucho más inquietante. Esta tienda también estaba en desorden, pero mientras miraba, vi distintas gotas rojas. Había un cuaderno cerca de uno de los sacos de dormir. Yo lo recogí y lo hojeé. Esto era lo que decía: 3 de octubre. Esta mañana salimos para nuestro viaje anual de pesca. Mamá no estaba muy contenta, pero le dijimos que regresaríamos por la mañana. El viaje hasta el embarcadero fue un poco largo, pero ocupamos el tiempo hablando de todos los peces que íbamos a pescar y en general contando historias sobre la zona. Papá intentó asustarme con una historia sobre un críptido que vive en la zona, pero yo sabía que solo estaba tirando de mi cadena. Llegamos al embarcadero y nos adentramos en el agua sin demasiados problemas. El tío Roger casi se cae al intentar desarmar el barco. A él no le pareció tan divertido como a mi papá o a mí. Una vez que estuvimos en el lago y tuvimos nuestras líneas en el agua, pareció acomodarse y disfrutar. Después de unas cuantas cervezas, se reía con nosotros. Pescamos un par de peces, pero eran demasiados pequeños, así que tuvimos que tirarlos. Papá dijo que había escuchado hablar de un buen lugar junto a Wolf Creek. Tuvimos más suerte cuando llegamos hasta allá. El tío Roger pescó 3 lobinas y yo pesqué 2. Papá tenía uno grande en su línea, pero se soltó antes de que pudiéramos atraparlo. Sí, eso apestó. Estaba empezando a oscurecer, así que papá dijo que deberíamos ir a uno de los campamentos rurales. Llevamos el bote a la orilla y lo atamos a un árbol grande. Luego tomamos nuestro equipo y caminamos hasta el campamento. No había nadie más allí, lo que a papá le pareció muy extraño, porque el sitio normalmente siempre está lleno. Desempacamos y montamos nuestras tiendas y papá encendió el fuego mientras el tío Roger limpiaba el pescado. Comimos, reímos y hablamos hasta que se oscureció y nos acostamos para pasar la noche. Papá dijo que había un mejor lugar para pescar más al oeste y quería ir ahí temprano en la mañana antes de regresar a la cabaña. Ay, ahora es medianoche y papá me está gastando una broma. Me desperté por alguna razón y él no estaba en la tienda. Podía escuchar un crujido afuera junto con algo pateando el suelo y resoplando. Sabía que era papá tratando de asustarme. Él y el tío Roger habían estado contando historias críptidas mientras cenábamos. Les dije que no me iban a asustar como lo hicieron el año pasado. Simplemente ellos se miraron y sonrieron. Yo sabía que tendrían algo bajo la manga. No me molesté en encender la luz ni salir a comprobarlo. Sabía que simplemente escaparían y se esconderían, pretendiendo ser una criatura a la que habían ahuyentado. Luego, por la mañana, se preguntarían si habían escuchado el alboroto con la esperanza de asustarme. Yo no estaría cayendo en eso. Una cosa que aprendes al tener un padre bromista es al no creer nada de lo que ves o, en este caso, escuchar. Me di la vuelta y traté de volver a dormir, pero papá me lo estaba poniendo difícil. Él estaba pisoteando y gruñendo tan fuerte tratando de llamar mi atención, pero no lo permitía. Cuando me levanté por la mañana y salí al campamento, había sido destruido. El tío Roger me preguntó si había escuchado algo en la noche y le seguí el juego diciendo que había escuchado una criatura fuera de nuestra tienda, pero que estaba demasiado asustado para salir a comprobarlo. Hizo un buen espectáculo buscando a papá y parecía genuinamente preocupado. Solo estaba esperando a que papá se cansara del juego y volviera al campamento.
A medida que avanzaba la mañana, el tío Roger empezó a hablar de ir a buscarlo. Quería decirle que no me había dejado engañar por su pequeña broma, pero no quería arruinarles la diversión. Cuando llegó el mediodía y papá no había regresado, en serio comencé a preocuparme. Tal vez había caído y se había golpeado la cabeza con una roca o algo así. El tío Roger estaba fuera de sí. Me dijo que ya habría ido a buscar a papá, pero que no quería dejarme solo en el campamento. Finalmente decidimos ir a buscarlo. El tío Roger encontró lo que parecía una pelea y nos dirigimos en esa dirección. Me dijo que me quedara con él mientras atravesábamos el bosque buscando cualquier señal de papá. Yo estaba empezando a dudar de que esto fuera una simple broma. Me estaba preocupando por papá. Cuanto más avanzábamos, más me daba cuenta de lo equivocado que había estado. Quería que papá saltara y me asustara para saber que estaba bien. Caminamos durante horas buscándolo, pero no pudimos encontrarlo. Ahora estaba más que preocupado y me di cuenta de que el tío Roger también lo estaba, pero no lo dejaba ver. Seguía diciéndome que probablemente papá ya estaba de regreso en el campamento. Cuando el sol empezó a hundirse en el cielo, abandonamos nuestra búsqueda y regresamos. 2 veces nos perdimos y tuvimos que regresar para llegar al sitio. No habían muchos senderos por allí, al menos no los que la gente hubiera dejado. Cuando regresamos al sitio, corrí a nuestra tienda esperando a que él estuviera ahí, pero no estaba. Cenamos rápido y nos acostamos a pasar la noche. El tío Roger me prometió que me despertaría cuando papá regresara. 4 de octubre. El tío Roger nunca me despertó y papá tampoco volvió. Le dije que deberíamos pedir ayuda, pero dijo que papá tenía el único teléfono. Estábamos tratando de decidir qué hacer cuando escuchamos un crujido en el bosque y los pájaros se silenciaron. Buscamos a nuestro alrededor la fuente del ruido y lamentablemente lo encontramos. Había algo que se dirigía hacia nosotros. Se paró sobre sus patas traseras y su cuerpo emitió fuertes crujidos como si sus huesos estuvieran encajando o saliendo de su lugar. Estaba haciendo eco a nuestro alrededor. ¡Carajo! Esta cosa era enorme. Literalmente yo me quedé helado. Mi cuerpo se negó a moverse cuando este horror se acercó a nosotros. El tío Roger me agarró y me arrastró detrás de su tienda. Intentamos escondernos, pero esta cosa nos vio y dejó escapar un rugido enorme. Estábamos tan cerca que podía ver sangre en sus garras y dientes. Yo recé para que no nos comiera. ¿Qué debemos hacer?, yo dije. El tío Roger se llevó el dedo a los labios. Él me miró y luego entró en mi tienda como si estuviera buscando algo. «Ven, vamos», dijo el tío Roger. Nos alejamos del monstruo lo más silenciosamente posible. Nos deslizamos por la orilla del arroyo y caminamos río abajo en el agua. «¿A dónde vamos?», yo susurré. «Hay un puente río abajo. Si estamos lo suficientemente tranquilos y esa cosa pierde nuestro olor, podríamos escondernos debajo y esperar a que desaparezca». Yo me concentré en caminar lo más silenciosamente que pude por el agua. El sonido del arroyo era fuerte, así que tenía la esperanza de que no nos viera ni nos escuchara. Pareció una eternidad hasta que llegamos al puente. Era un pequeño puente de madera que cruzaba el arroyo y permitía el paso a los excursionistas. No había mucha cobertura. Intentamos escondernos entre las sombras del extremo más alejado. El tiempo se detuvo hasta detenerse mientras me sentaba allí sobre las incómodas rocas temblando. Ninguno de los dos teníamos puestas nuestras chaquetas y el sol se había ocultado llevándose consigo el aire cálido. Yo empecé a quedarme dormido cuando sentí un empujón. Levanté la vista y el tío Roger me hacía señas para que me callara. Estaba a punto de preguntar por qué cuando escuché el crujido de una tabla en el puente justo encima de mi cabeza. No era la caminata constante de un excursionista bajando por el sendero. Oh, no. Este era un paso lento y deliberado de alguien que se escabullía o cazaba.
Escuché con horror mortal mientras las tablas cedían lentamente ante el peso de lo que fuera que había sobre ellas. Un lento paso o tal vez algo más. Como si no tuviera suficiente frío, mis dientes empezaron a temblar de miedo. No pude haber sido muy ruidoso. Mi tío Roger apenas lo escuchó y sufrió convulsiones silenciosas indicándome que me detuviera. Me mordí la lengua para mantener el ritmo bajo y seguía escuchando, solo que no había nada que escuchar. Lo que fuera que había sobre el puente había dejado de moverse. Era como si estuviera escuchando para estar seguro de haber oído algo. Agudicé mis oídos para escuchar cualquier movimiento. Cuando lo hice, escuché un olfateo. La cosa estaba tratando de captar nuestro olor. Por primera vez noté que soplaba una ligera brisa. Soplaba en la misma dirección en la que fluía el agua, pero no tenía idea de en qué lado del puente estaba la criatura. El viento bien podría ser nuestro salvador o tal vez nuestra perdición. Otro paso lento sonó como el estallido de una bomba cuando la tabla crujió debajo. Por un breve momento pareció como si se alejara hacia el extremo del puente. Yo esperé y recé que ese fuera el caso cuando sonó otro paso, luego otro. Solté un silencioso suspiro de alivio cuando lo oí salir del borde del puente y entrar en el sendero. Sin embargo, mi alivio duró poco cuando vi una cara asomarse por la esquina y mirar debajo del puente. Me quedé paralizado de horror cuando esta cosa que parecía un perro monstruoso gigante caminando sobre sus patas traseras se colocó por la esquina del puente y sumergió sus pies en el agua. Olfateó el aire y asomó el hocico entre las sombras bajo el otro lado del puente. Al no encontrar nada, giró su atención hacia el lado del puente donde nos escondimos. La luz del día había dado paso al anochecer. Había muy poca luz para ver. Esa fue nuestra única gracia salvadora. Las sombras eran más oscuras aquí, haciéndonos casi invisibles. Pero eso estaba terminando rápidamente cuando la bestia se acercaba. Mi mente estaba bloqueada por el miedo. No tenía ni idea de qué hacer. Correr simplemente nos delataría más rápidamente. Parecía que nuestra única opción era morir. En ese momento estaba 100% seguro de lo que le había pasado a papá. Lágrimas calientes corrieron por mis mejillas al pensar que mi padre sería destrozado por ese monstruo. Mientras me preparaba para fallecer, sentí que el tío Roger se inclinaba un poco más hacia mí. Estaba justo frente a mí y era difícil ver al monstruo. Vi su mano bajar hacia el suelo y recoger una piedra del tamaño de su puño. Supe de inmediato lo que estaba pasando. Estaba tratando de protegerme. Se ofrecería como sacrificio para protegerme. Mis lágrimas se duplicaron, haciendo difícil ver. El monstruo casi estaba encima de nosotros. No había actuado como si supiera que estábamos allí, pero en ese momento no importaba. Unos cuantos pasos más y todas las dudas desaparecerían. Lo vi extender sus terribles garras que casi tocaron la nariz del tío Roger. Sí, eso fue. De repente se detuvo, levantó la cabeza y olfateó el aire. Vi el pelo de su espalda erizada y luego, en un instante, desapareció. El tío Roger se levantó lentamente y miró a su alrededor. Intenté hacer lo mismo, pero mis piernas no quisieron cooperar. Saqué algunas piedras mientras estaba de pie, haciendo un pequeño ruido y provocando que el tío Roger me sisiara. Nos quedamos esperando en silencio a que esa cosa saltara hacia nosotros desde cualquier escondite en el que se encontrara. Después de unos minutos comencé a tener esperanzas de que estuviéramos bien. El tío Roger abrió el camino de regreso a nuestro campamento. Dijo que deberíamos ponernos ropa seca y descansar un poco. Se sentía tan bien volver a tener calor. Me acurruqué en mi saco de dormir y escribí este mensaje para que si no lo logramos, alguien sepa la verdadera razón de qué pasó aquí, de por qué ya no logramos estar con vida. Espero que mi papá haya tenido tanta suerte como nosotros. Yo leí el mensaje completo.
Luego volví y releí la descripción de la criatura. Si era lo que pensaba, era sorprendentemente que todavía estuvieran vivos. Saber lo que estaba rastreando me puso en guardia y me hizo preguntarme si me estaban persiguiendo en este momento. Si hubiera dejado las cosas intencionalmente así, podría atrapar a otra víctima. No tenía muchas esperanzas de encontrarlos, pero buscaría de todos modos. Empecé con las huellas del campamento, concretamente las que estaban alrededor de las tiendas. Parecía que el niño y su tío se habían dirigido hacia el arroyo. Las huellas de la criatura también fueron en esa dirección. Lo siguió hasta el arroyo, donde sus huellas parecían vagar como si hubiera perdido a su presa. Vi dónde se metían en el agua para despistar su olor. Fue un movimiento inteligente. Seguí los senderos serpenteantes hasta llegar a un pequeño puente que vadeaba en el arroyo. Las vías pasaron por el puente y luego por el arroyo que había debajo. Eso no tenía sentido a menos que estuvieran escondidos en las sombras. Las huellas de la criatura dieron un giro repentino y se dirigieron hacia el sendero y luego subieron una colina. Era casi como si algo la hubiera asustado. Si era lo que yo pensaba, no podía imaginar que nada lo asustara. Seguí las huellas de la criatura colina arriba, luego dieron media vuelta y siguieron el arroyo desde la cima de la cresta. Noté que había una buena vista del arroyo. No tenía sentido seguir ese camino hasta que me encontré de regreso en el campamento. Los había vuelto a poner en su punto de mira. Estuve confundido por un tiempo. No pude encontrar un segundo conjunto de huellas de dónde salieron la segunda vez. Si la criatura los hubiera masacrado en el campamento, habría mucha más sangre, pero no la hubo. De hecho, no pude encontrar ninguna prueba de que regresaran. Y entonces me di cuenta. Regresé y miré las huellas nuevamente. Hubo algunas aquí y por allá que se duplicaron. El niño y su tío debieron haber regresado aquí después del puente. Luego se fueron de nuevo por el mismo camino que antes. Lo inquietante es que todavía no había visto ningún rastro del padre. Di vueltas alrededor del campamento lentamente buscando cualquier cosa que pudiera haber pasado por alto. Finalmente encontré un conjunto de huellas de adultos que salían de una tienda de campaña y luego se dirigían al borde de los árboles. Estas se detuvieron frente a un árbol. Había una mancha oscura en la corteza a medio metro de altura. Esto tenía las características de una pausa para ir al baño a altas horas de la noche, pero lo confuso fue que las huellas nunca regresaron. Era como si se hubiera detenido allí para hacer sus necesidades y luego simplemente ¡pam!, hubiera desaparecido. Busqué por todo el árbol cuando hice un descubrimiento sorprendente. Más arriba en la corteza habían manchas de sangre. Me alejé más del árbol y me encontré mi terrible descubrimiento. Huellas de la criatura con gotas de sangre al lado. Mi médula se heló ante la implicación. Seguí mi nuevo rastro con la esperanza de no encontrar lo que mi mente me decía que encontraría. Intenté informar a la estación por mi radio, pero extrañamente todo lo que obtuve como respuesta fue estática. Sabía que habían áreas aquí que no tenían buena recepción, pero no pensé que esta fuera una de ellas. Justo cerca de un campamento anunciado, justo al lado de un sendero. Decidí que volvería a intentarlo más tarde. Ajusté mi mochila y comencé a perseguir a mi presa. Como precaución saqué mi arma y me aseguré de que estuviera cargada. Parecía una tontería, pero cuando se trata de un depredador alfa peligroso, es mejor asegurarse de estar listo para disparar. Mi mano tembló un poco cuando volví a poner mi arma en su funda. Sabía que esto era peligroso. Sabía que sería igual de fácil regresar a la estación y dejar que búsqueda y rescate se encargaran de todo el asunto. Pero también sabía que había un hombre que estaba en las garras de una criatura mortal y estaba perdiendo mucha sangre. Yo no tenía mucho tiempo que perder. Seguí las huellas lo mejor que pude a través de la maleza y los árboles caídos. A veces perdía el rastro solo para retomarlo cuando encontraba algunas gotas más de sangre. Las huellas discurrían por la base del cerro en dirección oeste hasta detenerse. Estaba justo frente a una montaña.
Miré a mi alrededor, pero el rastro había desaparecido. Finalmente, desesperado, miré hacia arriba y noté una cueva en la mitad de la montaña. Pensé en subir allí, pero no estaba seguro. Ese podría ser el hogar de esta criatura, o podría ser el hogar de una docena de otros animales peligrosos, ninguno de los cuales apreciaría que irrumpiera en su sala de estar sin previo aviso. Después de otra mirada minuciosa alrededor del área, decidí que probablemente era allí donde se había ido mi presa. Las nubes habían estado apareciendo durante todo el día y ahora decidió que habían terminado de jugar bien. La lluvia comenzó con bastante lentitud, pero pronto empezó a caer a cántaros. La cueva se veía mejor cuando me tapé los ojos y traté de ver hacia dónde iba. Llovía tan fuerte que ya no podía ver la cueva. Seguía avanzando en lo que esperaba que fuera una línea recta, siempre sobre árboles caídos, a través de maleza y arroyos que crecían rápidamente. Finalmente miré hacia arriba y vi que estaba en la base de la montaña. Mi dirección se desvió un poco y terminé a unas docenas de metros a la derecha, pero no importaba. Comencé a escalar la montaña, teniendo mucho cuidado con mis pies, especialmente en este aguacero torrencial. Después de algunos resbalones, incluido uno que casi me hizo caer de la montaña, llegué a la boca de la cueva. Me deslicé adentro y disfruté de un momento sin que me cayera agua encima. Miré hacia abajo y el agua que goteaba de mí formó un pequeño charco. Era como si hubiera traído mi propia nube de lluvia a la cueva conmigo. Sacudí la mayor cantidad de agua que pude de la forma más silenciosa posible. La lluvia que caía a cántaros afuera produjo fuertes salpicaduras dentro de la cueva. Habría sido difícil escuchar algo más, pero aún así quería estar seguro. Me desabroché y senté la mochila justo dentro de la boca de la cueva. La lluvia la había hecho ganar peso extra y no sabía si tendría que moverme rápido. Abrí mi mochila y saqué mi botella de agua y la bebí. Había pasado un tiempo desde que bebía algo y me bebí la mitad. La cerré y guardé la otra mitad por si salía vivo de aquí. Con ese feliz pensamiento dando vueltas en mi cerebro, guardé la botella de agua en mi mochila, así que saqué una pequeña linterna después. Lo encendí mientras lo apuntaba al suelo. El rayo brillante iluminó la cueva. Era grande para lo que son las cuevas normalmente. Podría ponerme de pie y no llegar al techo. Habían muchas piedras redondeadas y piedras. El suelo definitivamente no era lisa. Las paredes eran toscas. No había ningún dibujo rupestre por allí. Caminé lentamente, con cada paso que se sentía como si estuviera más cerca de mi perdición. Saqué mi arma y la sostuve con fuerza. La sensación de mal presentimiento flotaba en el aire. Dos pensamientos me impresionaron. Disparar un arma aquí probablemente me dejaría sordo. Y el hedor, ¡oh carajo! Era espantoso. Olía a alcantarilla abierta en pleno agosto, ¿pueden creerlo? A medida que me adentraba más en la cueva, los sonidos de la lluvia disminuyeron y fueron reemplazados por un silencio inquietante. Podía escuchar el paso de mis pies, mi respiración y los latidos de mi corazón. Mientras estaba considerando seriamente darme la vuelta e irme, vi algo delante de mí moverse. Era grande, al menos tan grande como yo. Me lancé contra la pared en busca de algo de cobertura, olvidando que tenía una luz brillante en la mano, así que no importaba si intentaba esconderme mientras la luz estuviera encendida. Yo lo apunté al suelo, pero no lo apagué. Escuché un sonido de arrastre acercándose. Estuve tentado de apagar la luz, pero darle ventaja a esta criatura no fue una buena idea. Ya tenía la suficiente ventaja de jugar en su casa. Lo escuché olfatear, pero aún no podía verlo. Decidí descubrir más encendiendo mi luz y alumbrándola más profundamente en la cueva. Me llevé la sorpresa de mi vida cuando mi luz se posó sobre la criatura y estaba a solo unos pasos de distancia. Era grande, de al menos 3 metros de altura y parecía un perro, con un hocico largo, solo que su cuerpo parecía alargado y flacucho. Se paraba sobre sus patas traseras y tenía las manos unidas a brazos musculosos. En general, parecía una pesadilla. Esta cosa retrocedió ante la luz y dejó escapar un gruñido. Era todo lo que podía hacer para no ensuciarme.
Sin pensarlo, apunté con mi arma y disparé. El sonido fue ensordecedor. Mis oídos instantáneamente comenzaron a pitar. La criatura me rugió. Luego se giró y corrió hacia las profundidades de la cueva. Había rugido a pocos metros de mí, pero apenas lo escuché. Tropecé y tuve que tomarme un minuto para estabilizarme. Luego comencé a seguirlo hacia las profundidades de la cueva. Hasta el día de hoy no sé por qué lo hice, aparte de necesitar saber si el excursionista estaba vivo o no. Miré al suelo para ver si había sangre, pero no la había. Debía haberlo asustado con el disparo. Esa no fue una grata noticia. Esperaba haberlo golpeado y estuviera herido. Simplemente asustado significaba que estaría listo para pelear cuando lo volviera a ver. Después de todo, estoy seguro de que para la criatura yo era el invasor y ella estaba defendiendo su hogar. Continué adentrándome en la cueva, iluminando mi luz y observando cualquier movimiento repentino. No tenía idea de dónde estaba o si me estaba tendiendo una trampa. Sentí una bocanada de aire y salté hacia atrás una fracción de segundo antes de que las garras cortaran el aire donde habría estado mi cara. Yo rodé y subí disparando, sosteniendo mi luz al lado del arma para iluminar mi objetivo. Disparé una y otra vez, apuntando y disparando sin tener tiempo de apuntar. Vi cómo esquivaba cada disparo y corría a una velocidad inhumana. Justo antes de que desapareciera de la vista, lo vi dar un paso cuando disparé mi último tiro. Mis esperanzas de haberlo alcanzado al menos una vez se dispararon. Saqué el cargador y puse uno nuevo, recordándome que solo tenía uno más y reprendiéndome por no ser más cuidadoso con mi munición limitada. Lo justifiqué diciéndome que no sirve de nada morir con el cargador lleno. Lo seguí una vez más, casi saltando de alegría cuando llegué al lugar donde había desaparecido. Ahí vi una mancha de sangre fresca en el suelo. Esperaba más, pero a medida que avanzaba, las caídas eran cada pocos metros. Aunque no parecía mucho a la velocidad a la que iba, estaba seguro de que había tenido una fuga importante. Seguí el rastro hacia lo más profundo de la cueva. Había un escalofrío en el aire que me hizo estremecer. Mi mente me dijo que lo sentía como una tumba. ¡Mi tumba! Dejé de lado esos pensamientos y continué hasta que la sangre se detuvo. Dirigí mi luz al pequeño charco y al suelo más allá donde no había sangre. Mi mente me gritó que era una trampa. Me dirigí mi luz a todos lados, incluso al techo, pero no pude verlo. Comencé a retroceder de la misma manera que había entrado. Mis ojos recorrieron todos los lados en busca de mi presa. Me golpeó como una excavadora a 60 millas por hora. Había salido de la nada y me había golpeado por mi espalda. Me desplomé en el suelo y rodé hasta detenerme. Mi linterna estaba a unos metros de distancia y no tenía idea de dónde estaba el arma. Me quedé sin aliento. Intenté respirar, pero no pude. Me quedé allí tirado, jadeando por aire. Lentamente dio vueltas a mi alrededor, gruñendo y erizándome. Sabía que iba a matarme. Le grité a mi cerebro que se moviera, pero mi cuerpo se negó a cooperar. Intenté concentrarme en mi respiración y recuperar la movilidad a medida que se acercaba. Pude ver su aliento saliendo de su boca como una máquina de vapor. Sabía que era el momento. Mi brazo fue el primero en recuperarse. Lo moví lentamente hacia la linterna. Dejó de dar vueltas justo cuando agarré la luz. Vi a la criatura encorvándose para abalanzarse sobre mí. Encendí la luz para que parpadeara y la apunté a la cara de la criatura. Esta gritó y arañó el aire como si pudiera luchar contra la luz. Me puse de rodillas, manteniendo la luz encendida. Cuando se dio la vuelta, lo apunté buscando desesperadamente mi arma. Lo encontré a unos metros de distancia e intenté correr hacia él, pero mi cuerpo no se había recuperado del todo y caí de narices. Mi vida todavía estaba en juego. No me molesté con el dolor de mi nariz recién rota. Solo me arrastré hacia el arma con cada gramo de energía en mí.
Pareció una eternidad hasta que puse mi mano en la empuñadura y la acerqué a la criatura. Se había recuperado y corría hacia mí a toda velocidad. La apunté con la luz estroboscópica de nuevo y se alejó de ella. Me levanté y apunté apretando el gatillo. Vi el satisfactorio impacto de la bala en su costado y apreté el gatillo nuevamente, haciendo otro agujero en el otro lado de su pecho. Apreté una vez más y otra vez, golpeándolo cada vez más y observándolo tambalearse por el impacto, pero se mantuvo de pie. Gruñó y cargó cuando mi diapositiva se cerró mostrando una cámara vacía. La apunté con la luz estroboscópica a los ojos una vez más, pero esta vez simplemente salió corriendo hacia el otro lado de la habitación. Usé la distracción para impulsar mi cargador y cargar el último lleno. Comencé a disparar nuevamente, dándole en el cuarto trasero y en la pata, pero sin detenerlo. Dejé de disparar y me obligué a concentrarme. Apunté con cuidado mientras corría hacia mí y en el momento justo apreté el gatillo. Cayó con fuerza, chillando como un cerdo atrapado. Se agitó y se arañó la cara cayendo sobre sí mismo. La sangre voló por todas partes debido a sus numerosas heridas de bala. Pero aún así continuó agitándose y chillando de dolor. Después de unos minutos de esto, finalmente se calmó y todavía fue suficiente para que pudiera ver mi obra. La había disparado en el ojo. Allí no quedó nada más que un agujero ensangrentado. No me atreví a acercarme, me quedé a una distancia respetuosa y observé con mi arma lista por si intentaba hacer algún movimiento. Sus chillidos se convirtieron en gemidos. Finalmente se convirtieron en un profundo suspiro y luego se quedó quieto. Lo enfoqué con la luz sintiéndome cautelosamente optimista de que esta cosa ya no era una amenaza. Y luego recordé lo que estaba haciendo aquí en primer lugar. Intenté orientarme y me adentré más en la cueva. Mi principal pensamiento no solo era encontrar al excursionista vivo, sino también esperar y rezar para que no hubiera otra de esas criaturas por aquí. No tenía otra pelea así en mí, yo no quería. El camino se curvaba hacia abajo hasta llegar a una gran zona abierta. Iluminé con la luz buscando cualquier cosa. En la esquina más alejada hubo un destello rojo mientras lo observaba. Me acerqué con cautela y descubrí que era una chaqueta. Dentro de la chaqueta había un trozo de carne que solía ser un ser humano. Le habían arrancado la garganta y le habían desaparecido las piernas. Lo único que quedó de ellos fueron algunos huesos. La cosa debió haber estado subiendo, guardando los brazos y el torso para más tarde. El rostro del hombre era de un grito helado. Ni siquiera puedo imaginar el horror de ser arrancado de tus seres queridos solo para ser eliminado y comido en alguna cueva fría y oscura desolada. Ni siquiera estaba seguro de si estaba muerto cuando la cosa le arrancó las piernas. Tuve que dejar de concentrarme en esas cosas y decidir qué hacer. Si dejaba los restos aquí, no había duda de que algún otro animal vendría y acabaría lo que la criatura había empezado. Necesitaba intentar llevarlo con su familia para cerrar y darle un entierro adecuado. Me agaché tratando de descubrir cómo cargarlo. El acarreo de un bombero estaba fuera de servicio. El número de los bomberos estaba fuera de servicio. No había piernas para contrapesar. Al final lo tomé por los brazos y lo arrojé sobre mi hombro, sujetándolos y convirtiendo su cuerpo en una especie de mochila macabra. Yo comencé a salir de la cueva, esperando poder llevarlo hasta el campamento, y finalmente de regreso a mi camioneta. Mientras caminaba de regreso a través de la cueva, llegué a la sección donde había tenido lugar nuestra pelea. Casquillos y sangre estaban esparcidos por todo el suelo. Me pregunté cómo había evitado ser golpeado por un rebote perdido cuando miré hacia donde yacía la criatura. Solo que esta ya no estaba ahí. Iluminé mi luz por todos lados, dando vueltas frenéticamente, pero ya no estaba. ¡Oh, no! Encontré el lugar donde se había quedado quieto y pensé que había fallecido. Allí había un gran charco de sangre, pero ningún cuerpo. Saqué mi arma de mi funda, expulsé el cargador y verifiqué cuántas balas me quedaban. Solo me quedaban 2.
Esperaba que donde quiera que estuviera esa cosa ya no estuviera de humor para cazar o tal vez vengarse. Al final decidí que no podía hacer nada. Si la cosa me atacaba, estaba indefenso y cargaba literalmente con un peso muerto sobre mi espalda. Enfundé el arma y enganché mi mochila humana. Luego apunté la luz hacia la boca de la cueva y seguí caminando. Mi audición apenas comenzaba a volver a la normalidad, aunque estaba seguro de que tendría una pérdida auditiva permanente. Podía escuchar el arrastrar de mis pies mientras me tambaleaba hacia la entrada de la cueva. Cuando llegué allí encontré un mundo transformado. La luz del día apenas empezaba a asomarse en la oscuridad. Sin embargo, la lluvia había creado un enorme banco de niebla. No podía ver nada en el valle del valle. No podía ver nada en el valle del que había venido. Era un mar de niebla. Solo los picos de las montañas escapaban a su manto asfixiante. Miré y vi mi mochila esperando pacientemente mi regreso. Dejé mi carga y saqué la botella de agua, agradecido de haber guardado el último trago por ahora. Mientras estaba sentado en el borde del precipicio de la cueva, miré hacia abajo y me pregunté cómo iba a llevar el cuerpo ahí sin caer o morir. Por un instante fue tentador tirarlo al suelo y encontrarlo en el fondo una vez que baje, pero pensé que este tipo ya había pasado por suficiente y no necesitaba la indignidad de convertirse en un frisbee humano. Busqué en mi mochila y encontré algunas cuerdas elásticas. Lo puse sobre mi espalda y con cuidado comencé mi descenso, dejando mi fiel mochila para que me viera abandonarla. Desearía poder llevármelo, pero no había manera de poder llevar a ambos. Mientras bajaba, hubo algunas ocasiones en las que perdía el equilibrio y casi tomé la ruta corta e inmortal. Afortunadamente llegué abajo sano y a salvo. Sin embargo, en lugar de celebrarlo, descubrí un nuevo problema. La niebla era tan espesa que apenas podía ver mi mano delante de mi cara. No tenía idea de cómo iba a encontrar la salida de allí. Decidí alejarme de la montaña y esperar que la niebla se disipara a medida que avanzaba. La lluvia había convertido el bosque en una zona pantanosa. El suelo estaba blando y los arroyos habían crecido demasiado en sus orillas. Me encontré caminando con agua hasta las rodillas en más de una ocasión. Mientras caminaba con dificultad, esperando tener suficiente energía para regresar sin desplomarme por el cansancio, dos pensamientos se perseguían en mi mente. ¿Dónde estaban los otros excursionistas? ¿Y dónde estaba la jodida criatura? No había visto ningún otro resto en la cueva. Si los había eliminado, todavía no había tenido tiempo de llevarlos de vuelta a la cueva. Quizás mi persecución lo había obligado a retirarse a su cueva antes de poder recuperar adecuadamente su otra recompensa. Había mantenido mis oídos abiertos para cualquier sonido que me siguiera. Lo más desconcertante fue la falta de ruidos del bosque. Los animales y los pájaros estaban extrañamente silenciosos. Por lo general eso significaba que había un depredador cerca. En esta niebla impia tal vez simplemente estaban durmiendo esperando a que se disipara. Eso sonó bastante bien. Me dio la falsa ilusión de que no estaba en peligro de muerte por un depredador alfa herido empeñado en vengarse. Pero no podía concentrarme en eso o la preocupación agotaría mi determinación de sacarnos a ambos de allí. Me tomé un descanso del caminar penoso y traté de orientarme. Miré mi reloj y llevaba más de una hora caminando. Era tarde en la mañana y el sol debería haber estado alto en el cielo, pero la niebla opresiva seguía sofocándolo. Miré a mi alrededor, pero no había nada que ver excepto la sucia cortina gris de desesperanza. Estaba a punto de colapsar y rendirme cuando lo escuché. El débil sonido de la esperanza. Podía escuchar el arroyo correr. Cuando la esperanza aumentó, de repente se desvaneció. Escuché el sonido de unos pasos detrás de mí. Giré tan rápido que mi macabra mochila casi me hizo perder el equilibrio. No pude ver nada a través de la niebla, pero eso no significaba que no estuviera ahí.
Con una renovada oleada de determinación, junto con un fuerte deseo de eludir lo que me perseguía, me dirigí hacia el sonido del arroyo. Todavía era lento, pero descubrí que temer por mi vida fue un gran motivador. No tenía ninguna duda de que los pasos detrás de mí eran los de la criatura empeñada en vengarse. Después de lo que me pareció una eternidad, contemplé la vista más impresionante que había visto en toda la vida. Wolf Creek en todo su esplendor, de orillas desbordantes de 6 pies de ancho. Lo seguí hasta que encontré el sendero Lakeshore y el viaje se hizo mucho más fácil. La niebla incluso estaba empezando a disiparse, lo cual era una bendición, pero también una maldición. Finalmente pude ver lo suficientemente lejos detrás de mí para confirmar que la criatura en efecto me estaba siguiendo. Me pregunté todo el tiempo por qué no me había alcanzado, pero ahora que lo vi, lo entendí. Fue grotesco. Parecía como si viniera directamente del maldito infierno. La cuenca de su ojo goteaba sangre, y las numerosas heridas de bala lo cubrían de sangre. Habían lugares donde pude ver órganos internos tratando de escapar del cuerpo, y su pierna derecha tenía una herida de bala. Cojeaba severamente. Mientras lo miraba me pregunté cómo había llegado tan lejos, pero luego miré el ojo que le quedaba y vi una intensa rabia ardiendo en él. Sabía que sufriría una muerte horriblemente grotesca si disminuía la velocidad lo suficiente como para alcanzarme. Continuamos esta lenta búsqueda de la muerte hasta que llegué a las orillas donde Wolf Creek desembocaba en el lago. Mi energía casi se había acabado. En un momento pensé en dejar mi mochila humana con la esperanza de que se alimentara de ella en lugar de mí, pero entonces habría fracasado. Vine aquí para encontrar a este excursionista y traerlo de regreso. El pensamiento encendió un fuego en lo más profundo de mí. Llegué al borde del lago, con la criatura a solo unos metros detrás de mí. Miré a mi alrededor con la esperanza de ver un barco al que pudiera subir, pero no tuve suerte. Sin otra opción me metía en el agua. Hacía frío, pero en lugar de refrescarme me heló y minó las pocas fuerzas que me quedaban. La criatura entró en el agua detrás de mí y parecía estar ganando terreno. Se hizo más profundo hasta el punto en que ya no podía caminar y tuve que empezar a nadar. El otro lado del lago parecía estar a kilómetros de distancia, aunque sabía que era mucho menos que eso. Nadé con todo lo que podía, sabiendo que en cualquier momento la criatura me arrastraría hacia abajo. Mi pasajero atado a mi espalda tampoco me ayudaba. La definición literal de peso muerto, con cada minuto que tenía que luchar contra el impulso de dejarlo. Cuando llegué al otro lado estaba exhausto. Me quedé tendido en la orilla esperando que la criatura me destripara, pero sin poder moverme para defenderme de ninguna manera. Con gran esfuerzo me giré para mirar atrás y ver cuándo llegaría a mi destino. Para mi sorpresa, lo vi mirándome desde la playa lejana. Supongo que esa cosa no sabía nadar. Me reí para mis adentros mientras yacía ahí reuniendo fuerzas para continuar el viaje de regreso a mi camioneta. Finalmente llegué allí. Cuando abrí la puerta, por un fugaz momento pensé en poner al excursionista en el asiento del pasajero, pero luego miré el torso mojado y empapado de sangre y lo reconsideré recostándolo suavemente en la plataforma de la camioneta. El viaje de regreso fue largo y tuve que sacudirme continuamente para mantenerme despierto, pero finalmente llegué a la cabaña. Tropecé hasta la puerta y llamé una vez. «¡Oh, santo cielo! ¿Te encuentras bien?», dijo la mujer cuando me vio. Yo bajé la cabeza. «No, pero lo estaré después de unos 3 días de sueño. Desafortunadamente tengo malas noticias para ti. Encontré a tu marido, pero no a tu hijo, ni tampoco a tu cuñado». De repente un hombre y un niño salieron de la cabaña y me miraron fijamente, consternados. Instantáneamente supe quiénes eran y los abracé a ambos en un gran abrazo de oso. «Me alegra mucho de que hayan podido lograr salir de ahí», dije luchando por contener las lágrimas. «Ah, sí, gracias. Pero dime, ¿quién eres tú otra vez?», dijo el hombre soltándose de mi abrazo. «Yo soy el guardabosques que vino a buscarlos a los 3, yo dije.
Aunque hay algo que no entiendo. Sus pistas eran confusas. Lo seguí hasta el puente, pero luego regresaron al campamento. Yo dije, así es, descansamos un poco. Entonces vino el tío Roger y dijo que nos íbamos. Dejamos todo y nos escabullimos hacia el barco. Cruzamos el río remando y nos marchamos, dijo el niño. Yo simplemente sonreí. Me alegro mucho de que lo hayan hecho. Él me miró con ojos expectantes. ¿Dijiste que encontraste a mi papá? Y luego con esa pregunta mi cara decayó. Sí, lo hice, pero ya fue demasiado tarde. Entonces, él está... Yo asentí escalofriantemente. ¿Dónde está? ¿Puedo verlo? Él está en mi camioneta, hijo, pero te aseguro que no quieres verlo. Antes de que pudiera decir otra palabra, corrió hacia la camioneta y miró en el asiento del pasajero. Una mirada de confusión apareció en sus ojos al no ver a nadie allí. Luego miró lentamente hacia la plataforma de la camioneta, dio un paso atrás y miró por el costado de la cama. Instantáneamente se deshizo en lágrimas y se deslizó por el costado de la camioneta sollozando. «Lo siento mucho», yo le dije a la mujer y al hombre. Ella me agarró y me dio un abrazo. «No lo sientas. Sin ti no hubiéramos sabido nada de él durante semanas, meses e incluso años de lo que había sucedido. Seguiríamos mirando con falsas esperanzas. Nos has dado la oportunidad de cerrar el proceso y de hacer el duelo adecuadamente». Ella me soltó y me sequé los ojos. Miré al hombre y caminé hacia la camioneta. Él nos siguió y retiramos suavemente el cuerpo. Lo acostamos en el sofá y luego lo cubrimos con una manta. El chico nos siguió de regreso a la cabaña, pero no me miró ni a mí ni a nadie más. Se sentó en una silla y miró fijamente la manta que cubría el cuerpo de su padre. Sabía que había hecho todo lo posible. Así que me disculpé y me dirigí hacia la puerta. Hice una pausa y le dije al pequeño, «Oye, te prometo que me aseguraré de que esa cosa nunca vuelva a lastimar a nadie». Él me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo, «¿Eso cómo ayudará a mi papá?». Su madre abrió la boca, pero levanté una mano para silenciarla. Sabía que el chico simplemente estaba sufriendo, estaba triste. Así que solo me fui sin decir una sola palabra más. En el camino de regreso llamé a la estación y les conté todo lo que había sucedido. Luego les dije que me iba a casa y cancelé para el día siguiente. Después de llegar a casa, darme una ducha y desplomarme en la cama, solo había un pensamiento en mi mente. Yo volvería a Wolf Creek muy pronto con más armas y más grandes. Yo terminaría con ese maldito monstruo, aunque fuera lo último que hiciera. Pero esa es otra historia. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.